Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Vaya para todos ustedes, como siempre, la bienvenida cordial y afectuosa a nuestro querido Fútbol y Boxeo. Hoy en nuestro canal vamos a presentar un contenido distinto a propósito de cumplirse 38 años, parece mentira, del triunfo de River Plate 1-0 con gol de Antonio Alzamendi sobre el Steaua Bucarest de Rumania para conquistar la Copa Intercontinental en Japón. Pero esta final tenía un ingrediente muy particular, porque River accedía por primera vez en la historia a esta instancia, tras conquistar, luego de numerosas frustraciones, la Copa Libertadores de América. Los millonarios estuvieron cerca, muy cerca, en 1966, pero cayeron en el partido desempate en Santiago de Chile 4-2 frente a Peñarol de Montevideo en el alargue. 10 años más tarde, en 1976, en el mismo escenario, en Chile y también en partido de desempate, River sucumbió ante Cruzeiro, en este caso 3-2. Y cosechó luego varias frustraciones y postergaciones más con equipos armados para ganar por fin la Copa, como fueron los casos del 77, 78, 80 y 1981. Los que siguieron fueron tiempos sombríos en la vida económica y deportiva en la entidad de Núñez. El desguace de su plantel, el peligro del descenso y la caída de un presidente como Rafael Aragón Cabrera, que fue uno de los puntales para cortar la racha de 18 años sin títulos locales, mostraba el presente River Platense. En ese contexto, Hugo Santilli ganó las elecciones y se puso manos a la obra. Primero, para armar un plantel acorde a la historia de River y luego ganar el torneo nacional, que era la llave de acceso a la Copa. Recordemos que en aquellos tiempos solo clasificaban 2 equipos por país y en nuestro medio, con 2 certámenes por temporada, solo participaban los campeones. La plantilla tenía a Jorge Gordillo, el Tapón, el Tolo Gallego, Héctor Enrique, Enzo Francescoli y Alejandro Montenegro, que volvía de un préstamo en Chacarita. Fueron llegando también primeras figuras como Pumpido, Nelson Gutiérrez, Claudio Morrés y Roque Alfaro, Antonio Muchaste y el regreso nada menos que del ídolo, el Beto Norberto Osvaldo Alonso. El técnico iba a ser Ángel Amadeo Labruna, pero falleció antes de las elecciones que ganó Santilli. Entonces, en primera instancia fue designado Luis Cubilla para ser reemplazado luego por Héctor Rodolfo Beira. River Plate fue campeón de punta a punta en la temporada 85-86 con récord de puntos de ventaja y hasta con una vuelta olímpica en la Bombonera. Así obtuvo el pasaporte a la Copa Libertadores, donde en fase de grupos, yo diría casi desfiló, eliminando a Boca, Wanderers y Peñarol. Tuvo la baja de Francescoli para este certamen, transferido al fútbol francés, pero se reforzó con Antonio Alzamendi y Juan Gilberto Funes. En semifinales de la Copa, donde el sistema de disputa era un triangular que clasificaba al mejor ubicado, eliminó al último campeón, Argentinos Juniors y Barcelona de Ecuador. Pero con un detalle no menor, y es que los Millonarios y los Bichos Colorados de la Paternal igualaron la primera colocación, jugaron un partido de desempate que finalizó empatado con el marcador en blanco, que permitió el pase de River a la final por mayor diferencia de gol y donde esperaba nada menos que el América de Cali. Y allí River Plate comenzó a saldar de alguna forma sus cuentas con la historia. Porque ganó en Cali el partido de ida 2-1 con goles de Funes y el Beto en una ráfaga de 3 minutos para esperar la vuelta en un Monumental que recibió a su equipo de una manera tan conmovedora que todavía hoy se recuerda. En un partido muy cerrado, River Plate ganó 1-0 con gol del Búfalo Funes y allí sí desatar el delirio. La Copa Libertadores finalmente era de River. El Steaua Bucarest
de Rumania. Llegó como campeón de la Liga de Campeones de la UEFA, certamen que hoy se denomina Champions League. Había superado en el partido decisivo disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla al Barcelona, que contaba con grandes figuras como Alexandro, Marcos Alonso, el alemán Bernard Schuster, el lobo Francisco José Carrasco, a quien ustedes hoy seguramente conozcan trabajando en el Chiringuito. El equipo rumano era la base, por no decir buena parte, del seleccionado de su país. Empataron 0-0 en el tiempo regular, marcador que se mantuvo en el alargue. En la definición por penales ganó el Steaua 2-0 para consagrarse campeón europeo, y cómo no iba a ganar si el Barça pateó 4 penales y erró los 4. En fin, así llegaba de esta manera a Tokio. Campeón de América y campeón de Europa se veían finalmente las caras en este mano a mano. El gran interrogante era saber si River podría hacer prevalecer su dominio americano en esta final, con 5 campeones mundiales en su once titular, que podía jugar un fútbol de alto vuelo o ser pragmático y jugar de contra ante, en este caso, el mejor del viejo continente, un equipo duro dentro de lo poco que se sabía por entonces. Y me parece que era River quien más ponía en juego por su historia, incluso podríamos decir con un aura distintiva, si se quiere, por su escuela de fútbol, aquella de Galera y Bastón. Ese River que formó su estirpe de grandeza con grandes nombres como Carlos Peuchele y Bernabé Ferreira para ser millonarios, con la máquina, aquella de Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó, con un sello distintivo, aquel de un estilo, el del buen fútbol, y otros cracks que marcaron los tiempos como Amadeo Carrizo, Walter Gómez, Hermindo Nega, el Pato Filiol y tantos otros, para conformar el paladar negro y cumplir el mandato casi sagrado en Núñez de las 3G: ganar, gustar y golear. Tal como se preveía, el partido no resultó nada sencillo. El Steaua Bucarest tenía un plantel que luego sería la base del seleccionado de su país en los mundiales de 1990 y 1994. Y así los rumanos resultaron un rival difícil, y es recordado como además el primer gran equipo de Europa del Este. Dentro del contexto del juego en sí, las situaciones de gol no sobraron, pero River entendió cómo debía jugar un compromiso definitorio y tan importante para su historia. Es más, desde el punto de vista táctico, me parece esa final es una, digamos, especie de manual a propósito de cómo se debe jugar una instancia decisiva. La química que existía entre Alonso y Alzamendi resultó fundamental para que pudiera abrir el marcador promediando la etapa inicial. Tras una infracción a Funes en campo adversario, el Beto aprovechó una distracción del conjunto rumano y filtró un gran pase hacia el área que alcanzó Alzamendi definiendo justamente dentro del área, y luego de un rebote en el palo y posteriormente en el arquero, la pelota quedó en el aire para que el uruguayo con un cabezazo enviara el balón a la red para desatar un grito mundial. A pesar de haber tenido el resto del partido bajo control, el millonario debió esforzarse y mucho, sufrir para terminar de confirmar su victoria. Principalmente en el momento que llegó el gol del conjunto rumano, pero que no fue convalidado por posición adelantada. Sin mayores complicaciones, después de esa circunstancia, River se terminaría quedando por primera vez en su historia con el máximo certamen de clubes del mundo y además con la triple corona. Fue el broche de oro para un año sensacional, estupendo, de los más grandes de su historia.
River ganó todo lo que tuvo en juego aquel año. Campeón de Primera División de AFA, campeón de América y campeón del mundo. De esta manera, el conjunto del Bambino Veira se convertía en el primer equipo en la historia del fútbol argentino en conseguir el denominado triplete en un año calendario. Un triunfo histórico y mundial. River Plate formó en aquella oportunidad con Neri Pumpido en el arco, en la línea de fondo Jorge Gordillo, Nelson Gutiérrez, Oscar Ruggeri y Alfredo Montenegro. En el mediocampo Héctor Enrique, Américo Gallego, Roque Alfaro, luego Daniel Esperandío y Norberto Alonso. Y en la ofensiva Antonio Alzamendi y Juan Gilberto Funes. Este partido marcó la despedida de la actividad profesional de Norberto Alonso, figura emblemática de la institución en las décadas del 70 y los 80. El Beto jugó allí su último partido oficial para retirarse como pocos, campeón del mundo. El 14 de diciembre de 1986, el mundo futbolístico se rindió a los pies de River Plate. Un grito histórico del otro lado del planeta que generó un momento inolvidable para todos los hinchas del conjunto de Núñez. En la lejana Tokio, el millonario obtenía por primera vez la Copa Intercontinental Europeo Sudamericana. Hay equipos que quedan en el ideario popular, que marcaron una época y hoy siguen siendo tendencia entre los más destacados del fútbol argentino. Bueno, esto es lo que pasa con el equipo de River que conducía Héctor Veiga, impulsor del contraataque ofensivo como concepto más destacado del equipo. Un ciclo que tuvo su punto de inicio en septiembre de 1984, llevándose el torneo local con un campo de puntos de diferencia, que ganó la Copa Libertadores con gran autoridad y que en Tokio, con aquel recordado gol de Alzamendi, conquistó el trofeo más importante en la historia del club. Fue un River imparable en ese año que se dio el lujo de quedarse con la triple corona, campeonato local, Copa Libertadores y el tan deseado título mundial. Un año histórico, repleto de éxitos y muy difícil de igualar, con un punto cúlmine en este partido para levantar un trofeo que lo puso sin dudas en la cima del mundo. Pasaron ya 38 años y parece que fue ayer. Honores al campeón, el Club Atlético River Plate y su título intercontinental de 1986. Bien amigos, de esta manera llegamos al final de esta entrega. Esperamos que les haya gustado. Les pedimos que se suscriban, es gratis, no les cuesta nada. Piensen que con su apoyo nos permiten ir creciendo dentro de la comunidad de YouTube. Les agradecemos y mucho a quienes ya lo han hecho. Dejen un like, sí, un pulgar para arriba, es gratis. Déjennos un me gusta, que nos posiciona de mejor manera y hace que más personas conozcan nuestro trabajo. Esperamos sus comentarios, que desde luego leemos y respondemos porque sus opiniones nos interesan y mucho. Nada más amigos, muchas gracias y los esperamos la próxima, como siempre, aquí en Fulbo y Boxeo.